Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa estelar Hablemos de la Biblia. Un programa que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Un pensamiento inspirado dice: quiero aprender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú sufriste, con dolor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Para el día de hoy, nuestro estudio lo he dado en llamar el Elías histórico. Y como es una costumbre sana en nuestro programa, antes de abrir las páginas de la Sagrada Escritura, vamos a entrar en audiencia con nuestro divino autor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón, es con gozo desbordante de alegría, Señor, que venimos delante de tu presencia para pedir la iluminación del Santo Espíritu. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, quien reveló tu palabra, quien inspiró tu palabra. Queremos que el mismo Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que nuestro corazón sea un terreno fértil y también fecundo, donde la semilla de tu palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro estudio para el día de hoy, el Elías histórico. Un estudio exhaustivo de la Biblia revela que a través de la historia se han levantado 4 Elías. Número 1, histórico. El Elías del Antiguo Testamento, conocido como Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Número 2, el Elías profético, el Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Número 3, eclesiástico, el Elías de los 1260 días o años de supremacía papal. Y número 4, apocalíptico, el último Elías al final de la historia, el Elías escatológico. Hay un principio central que debemos de entender. Los primeros 2 Elías son personajes literales con enemigos literales, pero en los últimos días, estos 2 Elías simbolizan movimientos o sistemas mundiales o globales. Un principio de interpretación profético nos enseña cómo interpretar correctamente los símbolos proféticos. Un símbolo es una similitud, una comparación, una analogía. Los símbolos no se pueden entender literalmente. Tienen un significado más allá de lo literal. Los símbolos se usan para que el mensaje trascienda el tiempo y el espacio. Así, por ejemplo, las personas proféticas son simbólicas. Jezabel, por ejemplo, representa la apostasía, la idolatría y la fornicación interna de una iglesia que profesa seguir a Cristo. Elías, por su parte, simboliza la iglesia remanente de Dios en el tiempo del fin. Con esto como telón de fondo, teniendo una perspectiva más amplia, desarrollaremos nuestro estudio para hoy. Nuestro estudio, el Elías histórico. Hablaré del
Elías, que era de los moradores de Galaad, el profeta del Antiguo Testamento. Bien, la palabra del Señor menciona que el Elías histórico tenía 3 enemigos a muerte. Es decir, era algo así como un triunvirato, como una trilogía inicua, como una trilogía malvada que estaba para destruir al profeta Elías. Y ahora que digo trilogía inicua, viene a mi pensamiento el primer triunvirato en los tiempos del Imperio Romano. Se habla del primer triunvirato de la antigua Roma. Y la palabra triunvirato es un nombre con el que se da a conocer por los historiadores a una alianza política no oficial, una alianza política no oficial que conformaban en primera instancia Pompeyo el Grande. El segundo integrante de ese triunvirato sería Cayo Julio César, que luego llegó a ser uno de los Césares, y Marco Licinio Craso, que era un hombre muy rico. Y obviamente esta alianza, este triunvirato tuvo un inicio y tuvo un final, desde el año 60 antes de Cristo hasta el año 53 después de Cristo. Al igual que este triunvirato, también el profeta Elías tenía 3 enemigos. Ahora, es interesante ver el momento en el cual llega el profeta Elías. Dios levantó al profeta Elías en un momento de total apostasía en el pueblo de Israel. Cuando el profeta llega y hace su función, es un periodo cuando la nación judía, hebrea más bien, viene de una apostasía hacia una apostasía mayor, va en una apostasía increciendo. Tenemos entonces que la historia de el profeta Elías ocurre en primer lugar con un rey. El rey se llama Acab. Este rey fornica con una mujer ramera que es conocida en la historia como Jezabel, quien a su vez también tiene muchos falsos profetas que le ayudan a extender el poder y la influencia de la reina malvada. Ahora, es por medio de esta triple alianza que Satanás se propone en primera instancia destruir la obra del profeta. Y también a través de esta triple alianza, el pueblo de Dios era incitado, engañado o seducido para adorar al Dios Baal. En la historia bíblica del Antiguo Testamento se puede notar a todas luces que Dios suscitó, Dios levantó al profeta Elías para que hiciera un llamado directamente a la nación de Israel para que se volviera de la apostasía hacia el culto al verdadero Dios. Veamos a continuación con mayores detalles cada uno de estos 3 enemigos de el profeta Elías. En primer lugar tenemos al rey Acab. Del rey Acab podemos decir que era un rey con un carácter bastante débil. Es lo que nosotros pudiésemos decir, es un hombre pusilánime, un hombre que es manejado, un hombre que es manipulable. El rey Acab tenía una relación adúltera con una mujer que se llamaba Jezabel, y esta mujer imponía la falsa adoración utilizando a 450 profetas de Baal y a 400
profetas de acera. Es decir, tenía 850 profetas que estaban bajo su dominio. Ahora, Jezabel era la principal actriz en todo este drama y la principal enemiga del profeta. Obviamente tú puedes pensar que el rey era el rey Acab y que Acab tenía todo el dominio. Sin embargo, aunque el rey ocupaba el poder político, era Jezabel quien dominaba detrás del trono. Era el verdadero poder detrás del trono. Es decir, tenemos aquí a un rey fácilmente manipulable y que Jezabel lo controlaba con fines, ora sea político, ora sea religioso. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Primero de Reyes 16, 30 y 31. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces tenemos aquí a un rey fácilmente manipulable. Tenía un carácter débil, un carácter asimétrico y era fácilmente manipulado por Jezabel, su mujer. Ahora veremos el segundo actor, el segundo enemigo del profeta Elías, y es exactamente Jezabel, que es conocido como una mujer adúltera. Y para ello vamos a ir al libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, 9 y el versículo número 22. Segundo de Reyes 9, 22. Y ahí se hace un pequeño boceto, se nos habla de quién era. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Es interesante notar que aquí a Jezabel se la describe de tres maneras: como una mujer fornicaria, es decir, una mujer infiel a su marido, fornicaria en primera instancia. Número dos, hechicera y también madre. Es interesante notar cómo todas estas historias del Antiguo Testamento son historias tipológicas, es decir, son historias que ocurrieron en un contexto literal, en un contexto histórico, pero que también tendrán una aplicación escatológica en los últimos días previo a la venida de Cristo. Así, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, tú puedes advertir que en el capítulo 17 y 18, la Babilonia de los últimos tiempos, es decir, aquí Babilonia está representada típicamente por Jezabel, pero la Babilonia antitípica, que está representada por Jezabel, tiene las mismas tres características de Jezabel. Es fornicaria, practica hechicerías y es madre. Por ejemplo, la Biblia menciona de que la Babilonia espiritual es fornicaria. Dice la palabra del Señor que ha estado en contacto con los reyes de la tierra. Se ha juntado con los reyes de la tierra en una relación desleal. También es hechicera. En Apocalipsis 18 dice la palabra del Señor que Babilonia se ha vuelto habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y también es madre. Se la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tenemos entonces que esta mujer, esta ramera, era malvada. Es decir, vivía siempre concibiendo cómo hacer el mal y manipulaba
al rey. Este carácter dominante y malvado se demuestra en la triste historia de la muerte de Nabot. Tú puedes leer en todo el capítulo 21 de Primero de Reyes y podrás observar cómo Jezabel pudo urdir una trampa, un plan malévolo para quitarle la viña a Nabot y para que ésta llegase a ser posesión del rey de Israel. Y a partir de ahí el profeta dio una profecía de cómo iba a terminar la reina Jezabel, cómo terminaría el rey Acab y también que toda la descendencia del rey Acab, es decir, toda aquella dinastía sería finalmente destruida, algo que ocurrió posteriormente cuando el rey Jehú llegó al trono. Entonces Jezabel era la que gobernaba detrás del telón y tenía una influencia poderosísima sobre el rey Acab. La palabra del Señor es categórica cuando dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Qué terrible hasta dónde puede llegar una persona débil moralmente o con un carácter asimétrico, totalmente débil. Es fácilmente manipulable. En el tiempo que estamos describiendo bajo la obra del rey Acab, bajo la obra del profeta Elías, se dice que Israel estaba practicando prácticamente una religión amalgamada, una religión que se practicaba el sincretismo. Y digo sincretismo para hablar de una mezcla, de una mezcolanza de religión, donde en esta mezcla habían elementos paganos, pero también había elementos religiosos. Era una fusión. Se había mimetizado la religión, se había camuflado la religión. Había una mezcla religiosa, pero también tenía algunos componentes paganos. ¿Por qué digo componentes paganos y del verdadero Dios? Por cuanto se adoraba a Baal y al mismo tiempo el pueblo profesaba seguir adorando a Dios. Nada hay de mayor éxito para el enemigo de las almas que la religión cristiana se pueda mimetizar, que pueda incluir elementos que no son bíblicos, y de esa manera él adultera la verdadera adoración al Dios vivo. Así que mucho ojo con esto. Entonces, esa era la realidad del pueblo de Israel, practicando una religión donde por un lado profesaban servir a Jehová, pero al mismo tiempo estaban sirviendo a Baal. Veamos Primero de Reyes 18, 21. Allí se describe vívidamente esta mezcla en la adoración del pueblo de Israel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es interesante que en el tiempo del rey Acab, su reina consorte, su esposa, había dado a entender que toda la provisión que venía, toda la provisión del cielo, todas las bendiciones, por un lado el trigo, el vino, el aceite, todas las bendiciones provenían de Baal, y ellos realmente así lo creían. De Jezabel también se dice que asesinaba a los profetas de Dios. Era realmente un acicate contra los verdaderos siervos del Señor. Veamos Primero de Reyes 18, el versículo número 4.
Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces tenemos aquí a una reina que persigue al verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, uno de los objetivos más claros, el objetivo número 1 en la mente de Jezabel para exterminar, para destruirlo, para matarlo, para borrarlo de la faz de la tierra, era Elías. Elías era el objetivo número 1 para ser destruido. Jezabel amenazó con matar al profeta Elías. Tú puedes recordar aquella hermosa experiencia en el Monte Carmelo, donde Dios de manera providencial en primera instancia puso en jaque mate a Satanás. No permitió que Satanás utilizara su poder para hacer descender fuego del cielo. Simplemente tú tienes que saber que había pasado mucho tiempo sin llover. La tierra estaba prácticamente, había un recalentamiento global. Era fácil que Satanás simplemente utilizara uno de los elementos de la tierra y podía haber producido fuego. Pero en esta historia aprendemos que Dios puso en jaque mate, en jaque el poder de Satanás, porque Satanás está supeditado a Dios, no como en las religiones paganas donde hay un pleito entre el bien y el mal y los dioses del bien y los dioses del mal pareciera que están en el mismo nivel y que tienen el mismo poder. No, en la cosmovisión bíblica, Satanás y las fuerzas del mal están supeditadas bajo el gobierno, bajo el señorío de Dios. Aquí se puede observar, Dios no le permitió a Satanás. En segunda instancia, Dios se manifestó de manera sobrenatural, haciendo descender fuego del cielo para mostrar su poder. Y entonces el pueblo de Israel dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Dios hizo descender fuego del cielo también para mostrar que tenía su aprobación para el mensaje del profeta Elías. Entonces, cuando sucedió esta experiencia en el monte Carmelo, dice la palabra del Señor que al final el profeta vino y tomó a esos 850 profetas inicuos y los llevó al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces ahora el profeta Elías se convierte en el objetivo número 1 de la reina para destruirlo. Veamos, Primero de Reyes 19, versículos 1 y 2. Ya tenemos el contexto. Elías había hecho una gran obra. Dios se había manifestado de manera sobrenatural. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de uno de los profetas que Elías había muerto. 850 profetas falsos habían sido destruidos. Ahora esto prepara el ambiente para el tercer enemigo de Elías, que es precisamente el sacerdocio falso. He dicho que la reina tenía algunos profetas falsos que extendían la falsa religión por todo el imperio, dejando por un lado el culto al verdadero Dios. He mencionado muchas veces la palabra apostasía. Ahora, ¿qué significa apostasía? Apostatar de la fe es simplemente la renuncia, es la negación, es abjurar de la fe, es la negación, es la abjuración de la fe en una religión. Dice la palabra del Señor que es volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Eso es apostasía, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En ese contexto, el apóstol Pedro dice de una manera elocuentísima que a estas personas que se vuelven atrás, que cometen apostasía, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto ocurría en el tiempo de Israel. Estos sacerdotes estaban incitando al pueblo de Israel a cometer apostasía, a volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Veamos cuál era la obra de estos profetas. Vamos a estar en 1 de Reyes 18, versículo 19. Allí se describe quiénes eran. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Es interesante, dice que comen de la mesa de Jezabel. Siempre que hay una fusión político-religiosa y hay profetas, por lo menos en el Antiguo Testamento, se podía notar que todos estos sacerdotes paganos dependían de la benevolencia y dependían del erario público del rey. Aquí se muestra claramente, dice que estos profetas comen de la mesa de Jezabel. Ahora, es interesante notar que esta trilogía perversa, esta trilogía inicua, ejercía un poder tal que llegaron prácticamente a controlar prácticamente a todo el pueblo. Esta trilogía de actores perversos tenían hechizado al pueblo de Israel y lo habían conducido a la apostasía. Debe recalcarse en este sentido que era el propio pueblo profeso de Dios que estaba en apostasía siguiendo una religión que mezclaba el paganismo con la adoración a Jehová. Dice la palabra del Señor: y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Esto dijo un profeta al rey Acab. Dice, me provocaste a ira y has hecho pecar a Israel. Ahora, es interesante de que en este tiempo del rey Acab, estos tres actores se unieron e influyeron sobre el pueblo para que buscara a Elías con el fin de matarlo. Entonces ejercían un poder, un control absoluto. Ahora, es interesante que en la palabra del Señor se puede ver de manera categórica, recurrentemente, que tanto Satanás como el faraón, Nabucodonosor y otros actores usaron por lo menos 3 pasos para persuadir al pueblo de Dios a volverse a la apostasía. El primer paso que utilizaron fue la fascinación o seducción. Primero, Satanás seduce. Segundo paso, la intimidación y la amenaza. Y cuando esto no funciona, entonces el aniquilamiento o la muerte. Entonces, estos actores influyeron en el pueblo para matar al profeta Elías, de manera tal que dice la Biblia que Elías oró a Jehová. Él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, este Elías histórico es un profeta que estuvo en el blanco de esa triple unión de enemigos perversos. Ahora, ¿qué decir de la obra, de la función de Elías? En primera instancia era
denunciar a esta malvada trilogía y hacer un llamado al pueblo de Dios para volverse al culto al verdadero Dios. Es decir, lo estaba llamando de la apostasía. En un sentido podemos decir que el mensaje de Elías no era un mensaje nuevo en el sentido estricto de la palabra. Es decir, Elías no era un innovador, alguien que traía nueva luz para presentarla a Israel. Más bien tenía el fin de restaurar entre el pueblo profeso de Dios la verdadera religión hacia el verdadero sistema de sacrificios y volver al pueblo a guardar los mandamientos de la ley de Dios que había sido olvidado. Es decir, Elías inspira al pueblo de Dios a regresar a él. En una ocasión dijo Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Eso era lo que pretendía en primera instancia Dios, y también era la función de Elías: volver el corazón de ellos hacia Dios. En el Nuevo Testamento también, como veremos a continuación en otro estudio, también Juan el Bautista, como el Elías profético del Nuevo Testamento, de alguna manera hizo en su obra que se convirtieran al Señor Dios de ellos. Hay muchas evidencias en la palabra del Señor donde menciona que Elías era el gran restaurador de la religión genuina en el pueblo de Israel. En primera instancia, Elías reparó el altar del Señor que había sido derribado. ¿Y por qué digo restauró? Porque el altar había sido destruido. Y cuando digo el altar, puedo decir en términos modernos, el altar aquí es el culto a Jehová. Entonces él restauró el verdadero sistema del pacto, el verdadero culto de adoración a Dios, restauró el altar. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Es interesante que después de que Elías repara el altar, Elías ofrece el sacrificio a la hora del culto vespertino. En el pueblo de Israel había un culto, un sacrificio a las 9 de la mañana, a la tercera hora, y un culto a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. A la hora que Elías ofrece el servicio a Dios es en el sacrificio vespertino. También dice la palabra del Señor que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel para un propósito específico. Ahora, ¿qué significaba que Elías tomara 12 piedras para formar un altar? Esto significaba que al restaurar las 12 piedras del altar, Elías estaba restaurando al verdadero Israel, es decir, volviendo al verdadero culto de Jehová. Es interesante de que Dios apela a los nombres del Antiguo Testamento. Dios apela a los nombres de Abraham, Isaac y Jacob. Y periódicamente se ve que esos 3 nombres aparecen en ese orden. Es decir, Elías está aquí invocando a los fundadores de la religión original, de la religión oficial, pero también de la religión verdadera, de la adoración verdadera del pueblo de Israel. También Elías denuncia la falsa adoración al Dios Baal y llama al pueblo a obedecer a los mandamientos de Dios. La Biblia menciona que el profeta fue acusado falsamente por Acab. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, el profeta: yo no he turbado a Israel, sino tú
y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Entonces, Elías denunció esa falsa adoración. Es interesante que en todo este mensaje de Elías hay una vinculación bien marcado entre el Dios creador y la adoración. El profeta Elías había dicho básicamente que el pueblo estaba siguiendo a los Baales y que había dejado los mandamientos de Dios. Es decir, había pisoteado por lo menos la primera tabla de la ley que habla de la adoración hacia Dios. Entonces hay un vínculo en el mensaje del profeta entre el Dios creador y la adoración. Siempre en la palabra del Señor existe ese vínculo. En el libro de los Salmos se menciona, dice, suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Él lo hizo. Luego dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Jehová hizo el cielo y la tierra, y luego dice, venid y postrémonos delante de Jehová. En Apocalipsis también, en el mensaje del primer ángel, se menciona a adorar, a volvernos al Dios que creó los cielos y también la tierra. El mensaje es, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, adoración, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí el vínculo es totalmente estrecho entre un Dios creador y la adoración. Es interesante que durante la obra del profeta Elías hubo prácticamente 3 años y medio en que el cielo no envió lluvia a la tierra, un periodo de sequía en la tierra. Podemos decir que hubo un cambio climático, y este cambio climático se debió a que el pueblo de Israel había caído en apostasía, y esta sequía dilató 3 años y medio. Veamos lo que dice Primero de Reyes 18 y el versículo número 5. Hay una descripción de cómo estaba la tierra en todos esos días. Después dijo pues a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ahora, es interesante que Dios explicó que todas las calamidades, que todos los sufrimientos que venían a causa de la desobediencia. Ya Dios había dicho, porque si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre. Por otra parte, pero si no obedeces a Jehová tu Dios, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, las promesas de Dios son condicionales. Tú obedeces a Jehová tu Dios, Jehová envía bendición y vida eterna. Obedeces, entonces viene toda una serie de maldición. Todas estas calamidades, todos estos 3 años y medio de sequía que vino sobre la tierra y su consecuente hambre, porque los animales estaban a punto de perecer, vino a causa de la desobediencia de Dios. Jehová lo dijo, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, en consecuencia de esto, a consecuencia de esta gran sequía, el profeta fue
culpado. ¿Quién culpó a él? En primera instancia, la reina Jezabel culpó a Elías de todos los males e instó al pueblo a deshacerse de él en la mente de la reina para que los problemas desaparecieran. Y sabes tú que en los posteros días, cuando se dé un edicto de muerte, se pensará que el pueblo que obedece los mandamientos de Dios es el causante de todos los males, de todas las plagas que estarán viniendo sobre la tierra, de todos los males. Ellos no entenderán que precisamente están sufriendo toda esta serie de calamidades porque han desobedecido, han dejado el mandamiento de Jehová y en consecuencia Dios ha cerrado los cielos y le ha parado la lluvia, ha mandado toda esta serie de situaciones difíciles en la tierra. Ellos no entienden eso y por el contrario acusarán al pueblo de Dios de ser los causantes de haber producido toda esta serie de calamidades. Eso fue precisamente lo que hizo Jezabel. Culpó al profeta. Cuando Acab vio a Jezabel, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Aquí tenemos al rey Acab también acusando directamente al profeta. Elías es perseguido y buscado por todas las naciones. He dicho anteriormente que estos tres actores de esta trilogía se unieron para poner fin al profeta Elías. Dijeron que el argumento era que si Elías era quitado de en medio, entonces regresaría la prosperidad a todo el pueblo. Ese argumento satánico fue utilizado posteriormente por Caifás, cuando dijo: es mejor que un solo hombre perezca y no que todo el pueblo, y no que toda la nación perezca. Es mejor que un solo pueblo, es mejor que un solo hombre perezca. Ese argumento será utilizado también en los días previos a la venida de Cristo, en la persecución final. Los gobernantes de la tierra dirán el mismo argumento: es mejor que un solo pueblo, sacrificar a los que guardan los mandamientos de Dios, que guardan el sábado, mejor sacrificar a un solo pueblo y no que todo el pueblo perezca. Sin entender que es precisamente la desobediencia, que precisamente es por no volverse a los mandamientos de Jehová que están ocurriendo todas estas calamidades. Pues en la lógica de Acab, en la lógica de Jezabel y de los profetas paganos, era el profeta quien causaba todos estos males. Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Eso le dijeron al profeta. Mira, la reina ha dado orden a todos los reyes de la tierra que te busquen. Hay una orden para matarte, para destruirte, para exterminarte. En consecuencia, el profeta tuvo que huir al desierto. Pero qué hermoso. Elías huye al desierto y sin embargo allí la mano providente de Jehová, la mano del Señor Dios de Israel cuidó del profeta Elías hasta las últimas consecuencias. Dios lo alimentó y protegió. Dice la palabra de Dios: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios cuidó la vida del profeta. Tenemos entonces que el profeta Elías pasa por una gran tribulación, por un momento de dificultad. Dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 18:4.
porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es decir, aquí tenemos un marco bien definido. Tenemos a Elías y a los profetas de Dios que estuvieron sobre la tierra y vivieron y sufrieron un periodo de tribulación. Pasaron por un periodo de tribulación. También sufrieron el decreto de muerte. Y digo esto porque en el mundo protestante se ha predicado que el pueblo de Dios no pasará por la gran tribulación. Y ellos mencionan algunos versículos donde dice que estos han salido de la gran tribulación para desvirtuar y decir que Dios no les permitirá pasar por la tribulación. Entonces, ellos dicen, han salido de la tribulación, como que no, en el sentido de que no pasarán por la tribulación. Cuando la palabra del Señor dice, así que el que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Tenemos el ejemplo de los jóvenes hebreos. Pasaron por el horno de fuego. Dios los protegió. Dios los libró del horno de fuego. Pero pasaron por la tribulación y también pasaron por el decreto de muerte que había dado en este caso el rey Nabucodonosor. Pues también Elías y todos los profetas del Señor pasaron por la tribulación y pasaron por el decreto de muerte. ¿Qué tenemos aquí? El profeta Elías posteriormente fue trasladado al cielo en un carro de fuego, pero después que hubo pasado por un periodo de tribulación y después de haber pasado por el decreto de muerte. El Elías escatológico que estudiaremos a continuación también pasará por la gran tribulación. Tendrá que huir y enfrentará a un decreto de muerte. Es decir, el Elías escatológico, los que estén vivos para la venida del Señor, no irán al cielo sin haber pasado la gran tribulación. Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, si el Señor padeció todas estas cosas, todas estas persecuciones, el pueblo de Dios también pasará por lo mismo. ¿Y qué se dice de estos fieles del Señor? Dice la palabra del Señor, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos siguen al Cordero, que es Cristo. Siguen a Cristo en el pesebre. Siguen a Cristo ante Herodes. Siguen a Cristo en el Calvario. Siguen a Cristo en el monte Getsemaní. Siguen a Cristo en la cruz del Calvario. Siguen a Cristo en la resurrección, porque también muchos de ellos serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Siguen al Cordero donde quiera que van. Es decir, imitan la vida del Cordero. Ahora, es importante notar que fue en el Monte Carmelo donde hubo una decisión definitiva del pueblo de Israel por el verdadero Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos tomaron su decisión hasta que cayó fuego del cielo. Hasta entonces ellos comenzaron a adorar al Señor. Dice la Biblia, vamos a leer Primero de Reyes 18, 38 y 39. Allí se menciona hasta cuándo el pueblo de Israel comenzó a adorar, a aceptar, a hacer una decisión definitiva por Dios. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Es decir, aquí Elías dio un último mensaje de amonestación al pueblo de Israel. También
en el tiempo final habrá un último mensaje de amonestación al mundo que se conoce como el fuerte pregón, donde caerá la lluvia tardía y el pueblo de Dios saldrá con fuerza a proclamar el último mensaje de amonestación al mundo. Este mensaje de amonestación al mundo será combinado con el fuego del Espíritu Santo. ¿Recuerdan esos dos elementos? Hubo un fuerte pregón, un llamado de Elías y cayó fuego del cielo. En los últimos días habrá un fuerte pregón, un último llamado, un clamor final para volverse a Jehová. Y también el Espíritu Santo descenderá. El cielo descenderá a la tierra a través de la acción del Espíritu Santo. Es decir, la tierra será iluminada con la gloria de Jehová. En el monte Carmelo resplandeció por la gloria de Jehová y el pueblo de Dios se puso de parte de Jehová. Es decir, hubo una decisión por seguir al Dios verdadero. ¿Qué podemos decir en cuanto al fin de todos estos falsos profetas? La palabra del Señor es categórica, es taxativa al decir que estos tuvieron un fin totalmente trágico. Estos líderes de Israel que eran tan apreciados, tan admirados, tuvieron una muerte, un fin ignominioso, un fin trágico. Y es interesante que el mismo pueblo de Israel, el mismo pueblo que había sido engañado, finalmente se encargó de aniquilarlos a ellos mismos. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Así fueron destruidos los profetas falsos. Que en cuanto al fin de Elías y Acab, el rey Acab murió en una batalla, una muerte trágica. Alguien disparó una flecha a la aventura y dio en las junturas de la vestidura de guerra que andaba el rey y murió desangrado. No podían sacarlo porque la batalla estaba recia y lo dejaron allí en su carro y murió desangrado. Y a las 3 de la tarde, a la tarde, cuando ya la guerra había pasado, ya lo pudieron tomar y dice la Biblia que prácticamente estaba totalmente desangrado. ¿Dónde murió? En la tierra, en el monte de Jezreel. La profecía había dicho que como ellos habían quitado la tierra, la viña a Nabot, en esa misma tierra los perros lamerían la sangre de Jezabel y allí quedaría también el rey Acab. Dice el fin del rey Acab: murió pues el rey y fue traído a Samaria. Y sepultaron al rey en Samaria, la capital del imperio, y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Veamos la muerte de Jezabel. Los perros salvajes y las aves del cielo se comieron la carne de Jezabel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, donde estaba la viña de Nabot. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces ese fue el fin de la reina inicua. Dice que moriría de una muerte ignominiosa. Dice la Biblia: y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Es interesante que los mismos personajes, el mismo pueblo que hasta cierto aspecto admiraba y protegía a esos actores malvados, se volvieron contra ellos. El pueblo de Israel aborreció a la ramera
y fue echada abajo del segundo piso donde se estaba pintando para impresionar al rey. Entonces, estos actores tuvieron un fin trágico. También en el libro de Apocalipsis menciona que los reyes de la tierra aborrecerán a la ramera. Mis hermanos, llegará un tiempo en el ajuste de cuentas donde Dios vengará la sangre de sus siervos de la mano de Jezabel y de todos los que se han opuesto al pueblo de Jehová. Yo vengaré la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Es interesante entonces, mis hermanos, que después de un periodo de sequía, finalmente vino la lluvia. Esta lluvia representa la venida del Espíritu Santo, la lluvia tardía, cuando el pueblo de Dios repetirá y dará un fuerte clamor donde llamará al pueblo a salir de la falsa religión de Babilonia. Es interesante también que Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos en un carro de fuego. En conclusión, Dios levantó al profeta Elías para restaurar al pueblo al verdadero culto. Nosotros hemos sido llamados para preparar un pueblo para la venida del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la obra del profeta Elías. Ayúdanos para que podamos repetir esa historia y preparar un pueblo que esté bien dispuesto para la venida de Cristo en gloria y majestad. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.